Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando este sábado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahora sí iniciamos después del segundero. Estamos en Principium todo el mes de noviembre. Todos los días sábados estamos en punto de las 10 de la mañana, hora de Sonora, 11 de la mañana, hora de Ciudad de México, y también a las 12 del mediodía, hora de Sonora, 1 de la tarde, hora de Ciudad de México, platicando con personajes que tienen mucho que ver, que han estudiado, que se han comprometido en la defensa de la vida, la familia y las libertades. El día de hoy, en Principium, tenemos a la invitada especial, la licenciada Jessica Huerta. Jessica Huerta ha estado presente en esta defensa de la vida, la familia y las libertades. Por supuesto, ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores. Y el tema del día de hoy es: vienen por los niños. Me llamo Raúl Encinas Rodríguez y estamos transmitiendo por medio de esta plataforma de Facebook, Ideología del Caos. También vamos a retransmitir el programa, compartirlo a través del programa de Facebook, la página de Facebook México en Acción Sonora, colonización ideológica y políticamente incorrecto. Y en unas horas estaremos en el canal de YouTube Ideología del Caos. Buenos días, licenciada Jessica Huerta. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos una vez más en esta exposición de peligros. Jessica Huerta nos ha invitado a conocer acerca de la cartilla de derechos sexuales y reproductivos. Ya la tenemos grabada en programas anteriores. Usted la puede buscar en esta página de Facebook, Ideología del Caos, México en Acción Sonora, colonización ideológica, y por supuesto en la página de YouTube, en el canal Ideología del Caos. También nos ha hablado acerca de parte de las nuevas formas de educar que se llaman educación sexual integral. Le dicen, en otros países quizá la nombran de forma distinta. Hoy vamos a abundar con la licenciada Jessica Huerta acerca de cómo es que vienen por los niños, licenciada, por medio de estas leyes que suenan y son perversas. Claro, principalmente lo hacen obviamente con una estructura, con un trabajo bien elaborado, bien coordinado. Por ello se forman y se crean y se promueven estos movimientos o grupos subversivos que vienen a decir necesitamos derechos porque no nos están protegiendo. Entonces, una vez que estos grupos los tenemos tan presentes en la sociedad y ya actualmente incluso se cambia la cultura de una sociedad para adaptarla a este tipo de movimientos subversivos o ideológicos, es cuando ya entonces vemos que influyen dentro de las mismas leyes, dentro de la misma política, y ahora lo vemos dentro de la educación de nuestros hijos, donde quieren entrar a imponer sus ideologías, sus movimientos, sus argumentos, y bueno, desde aquí empieza ya la formulación para el ataque a nuestra sociedad y principalmente a nuestros niños, ¿verdad? Nos vienen a decir que son derechos y nos hablan de derechos humanos y se meten en las políticas públicas con un lenguaje de derechos humanos y nos dicen que son derechos humanos cuando lo son, licenciada. Todos tenemos ya conformados nuestros derechos naturales, nuestros derechos humanos, nuestros derechos civiles. Por ello ya están contemplados incluso en nuestra Constitución para hombres y mujeres por igual.
contempla obviamente a los niños, a los adultos mayores, todos tenemos los mismos derechos. Lo que intentan estos grupos subversivos, o más bien estos movimientos que son totalitarios y que son agresivos, por ejemplo, podemos nombrar a varios como el Black Lives Matter en Estados Unidos, aquí en México como en otros países, los grupos de las feministas, los colectivos o lobbies LGBT, que vienen principalmente a hacer un cambio de fuerza social en el que la sociedad se tenga que adaptar, nuestros derechos tengan que reformarse y tengan que adaptarse a nuevos pseudo derechos, como los hemos expuesto anteriormente en estos foros principalmente. Y es a través de la violencia, como nosotros los estamos viendo, que tratan de imponer estos falsos nuevos derechos. Los vemos, licenciada, incendiando templos, destruyendo edificios o las oficinas públicas. En México, en la ciudad de Hermosillo, desde donde también estamos transmitiendo, el grupo de feministas entró al Poder Judicial del Estado, sacó escritorios, sacó archivos, quemó, incendió. Y así lo hemos visto en Puebla, lo hemos visto en Veracruz, lo hemos visto en Argentina, en Perú, en los Estados Unidos de Norteamérica, en Ciudad de México, proclamando estos supuestos derechos. Hay algunos que tienen una ramificación específicamente para los menores de edad, licenciada. Estos derechos que estas personas que incendian, que piden aborto, que piden drogas recreativas, que piden matrimonios genéricos, etcétera, nos están hablando de derechos sexuales para menores de edad y lo introducen en los libros de texto como si fuera unos derechos sexuales para menores de edad. Vienen por los niños. Claro, por ello actualmente ya se están organizando estos grupos subversivos que ya mencionamos en defensa, y así lo hacen llamar, en defensa o en inclusión o en tolerancia, etcétera, pero aludiendo hacia el libre desarrollo de la personalidad o a la autonomía progresiva, que estos son términos totalmente ambiguos, no tienen un significado real, puesto que lo que ellos defienden, por ejemplo, con una autonomía progresiva, es que el niño vaya a través de una experiencia sexual vívida, erótica, evolucionando su personalidad, y con su personalidad, obviamente esto, como ya está aceptado en nuestras leyes el libre desarrollo de la personalidad, este término, entonces a través de la autonomía progresiva que se va a ver a través de experiencias sexuales, el niño pueda manifestar quién es a través de su identidad genérica, no sexual, porque aquí ya cambian la palabra sexo por el género. Y vamos entonces aquí viendo cómo pretenden vulnerar al niño y cómo pretenden hacerlo una posesión de estos nuevos movimientos que pretenden hacer un cambio totalmente de ingeniería social. Por ejemplo, vemos que buscan imponer una ideología única, pues con el fin de pisotear la inocencia de los niños. Y decimos pisotear la inocencia de los niños porque para ello necesitan que los padres de familia y los tutores permanezcan fuera de la educación de sus hijos. Por eso hemos visto declaraciones de la secretaria de Gobernación aquí en nuestro país, Olga Sánchez Cordero, que dice que el que tú como padre, madre de familia o tutor de los menores intervengas en la educación, participes en la educación académica de tus hijos, es un acto inconstitucional. Cada vez que tú quieras promover el PIN parental, que el PIN parental garantiza que te estés enterando de los contenidos y además de enterarte, participes en la escuela de tu hijo. Y ellos lo denominan inconstitucional. Obviamente esto todo va relacionado con la imposición de querer separar a los padres de los niños para que entonces, como ya lo hicieron el año pasado en la nueva escuela mexicana o la reforma educativa que se modificó y ahora existe ya la Ley General de Educación, donde dice que el Estado es el único rector de la educación de nuestros hijos y tú como padre, entonces, en otros términos, pasarías a ser el proveedor de servicios. ¿Qué servicios? Los que el Estado, los que el gobierno, los que la administración en turno esté al frente del poder. Entonces, tus niños quedan totalmente a discreción y a disposición del gobierno actual. Entonces, estamos entrando dentro de un ambiente
muy adverso para los padres de familia en cuanto a que el gobierno, el Estado, y sea de cualquier partido, licenciada, y sea en cualquier país, está pretendiendo arrebatar a los padres de familia sus propios hijos? Claro, aquí se está buscando totalmente la abolición de la infancia para abolir las diferencias de edades, que ese es el fin de todo esto, que no haya diferencias en edades, que no haya diferencias en sexo. Por eso hablamos de palabras o términos como preferencias sexuales, preferencias o orientaciones sexuales, identidad de género. Y todo esto va sobre lo mismo, ¿no? Eliminar la infancia para eliminar los rangos de edades, eliminar los gustos y preferencias entre adultos y menores y que todo esto sea aceptado. Por ejemplo, hablamos ya de términos como educación sexogenérica, que ya lo hemos expuesto. Sexogenérica quiere decir que el sexo no discrimina ni en edades ni en personas. Sexogenérica te permite entablar relaciones íntimas, sexuales, eróticas y progresivas con cualquier persona de cualquier edad. Y esto se le está enseñando a los niños desde la primera infancia, que la primera infancia contempla las guarderías, los kinder, los preescolar, la primaria, secundaria, preparatoria, incluso ya en la universidad, para que los jóvenes universitarios promuevan este tipo de educación. Me he topado con universitarios, los cuales estos universitarios me están comentando, y en todas las carreras, que les están ofreciendo la cartilla de derechos sexuales y reproductivos para menores de edad. Es decir, a estos, cuando salgan de profesionales en cualquier carrera, ya tengan ellos muy asimilado que son derechos y lo apliquen con los menores de edad. Lo que nos estás comentando, estamos hablando con la licenciada Jessica Huerta. Si es un médico, por ejemplo, que el médico, licenciada, ya ideologizado, pueda él proceder a imponer la educación sexual integral, que sería, por ejemplo, decirle a los niños menores de edad, ¿cómo le llaman estos términos? Libre desarrollo de la personalidad, que sería decirle, tú tienes derecho a tener relaciones sexuales a una niña de 7 años de edad, por ejemplo. ¿Es correcto? Es correcto. Esta cartilla que usted menciona, licenciado, que ya se distribuye en todo el país de México y en otros países bajo otros nombres, contempla 14 pseudoderechos. Estos pseudoderechos se llaman sexuales y reproductivos, como si los niños pudieran reproducirse, ¿no? Eso está de pensarse. Y habla de sexo, no de prevención, de exposición a encuentros sexuales con personas que te quieran hacer daño como menor de edad. Habla de la promoción del sexo, habla del disfrute del sexo, habla de la evolución del sexo y sus variantes. Por eso vemos inclusivo todo esto. Incluso también te mencionan que debes de empezar a hablar con un lenguaje inclusivo, aceptando ya en primer término que existen personas con preferencias sexuales diversas, que no debes de discriminar entre sus gustos sexuales, que no debes de discriminar cómo se identifica esta persona en sus ideas, no en su cuerpo. Y también aquí ya vemos una abolición del cuerpo totalmente, porque quieren decir que quién eres en realidad, que como naciste no existes, sino que te vas formando, te vas construyendo de acuerdo a tus vivencias, a tus experiencias, a tus placeres, gustos y encuentros sexuales. Esa es la identidad sexual, esa es la identidad de género en realidad. Y todo esto se le viene a promover al niño. En una primera instancia nos dices, ¿verdad, licenciada? Que desde la primera infancia se le viene y se le dice al niño, tú, que aparentemente te dijeron que eras niño, no eres niño. Tú, aparentemente, que biológicamente eres niña, no eres niña, porque te lo impusieron. Entonces, lo que nosotros venimos a decirte, esta gente que está muy ideologizada y que quizá está siendo pagada por organismos mundiales, por el mismo gobierno de nuestros países, viene a decirles a nuestros menores de edad de 4, de 5 años, que no es hombre ni mujer, sino que
sería lo que decida hacer él? Sí, bueno, ahorita estuve yo analizando muchas páginas sociales que son las que en mayoría se mueven nuestros adolescentes y los niños, sobre todo, por ejemplo, Instagram. Si ustedes buscan en la plataforma de Instagram educación sexual en español o en inglés, quienes están manejando la educación sexual para nuestros niños y adolescentes es principalmente una página para pornografía en adultos. Ahora esta página de pornografía, me voy a permitir compartirles el nombre para que se informen como padres de familia, maestros y tutores, se llama Pornhub, HV, y aquí ellos pretenden educar a tus hijos únicamente como menor de edad, como niño. Tienes que introducir la edad que tienes y de acuerdo a la edad a la que tú tengas, se te va a distribuir el contenido sexual y pornográfico que desees ver en ese momento. También vemos caricaturas como en Estados Unidos que se transmiten a través de la plataforma de Netflix. Por ejemplo, está la caricatura o serie Big Mouth, Grande Boca, y también te habla de educación sexual, pero de manera escandalosa, totalmente perturbante para los niños, no tiene nada de educativa. Y también existe una serie llamada así, Sex Education, educación sexual, donde te hablan principalmente de la inclusión al mundo de los LGBTIZKM y más. Todo esto lo hacen con el propósito de que tú te involucres y participes en buscar identidades y aceptar identidades. Incluso vemos la exposición grande en la que se enfrentan estas personas a las cuales no quieren ayudar. Por eso aquí en México ya vemos que salió una iniciativa de ley que está en contra de la conversión o ayuda terapéutica cuando las personas homosexuales quieren buscar una vida heterosexual, tienen prohibido hacerlo totalmente. Y en la Ciudad de México esto ya se aceptó como una iniciativa de ley. Entonces, acá lo que vemos es una distribución completamente para el abuso infantil, el abuso sexual infantil, exponiendo a los niños totalmente a toda esta información peligrosa. También en Instagram pueden encontrar la página Mary Stops, que es una plataforma que promueve el aborto y tiene clínicas aquí en México para las adolescentes. Y esta página, tengo las fotos, pero no las puedo mostrar porque estoy con el celular y no con una computadora, pero pueden buscarla ahí en Instagram, Mary Stops, y les habla totalmente de una manera tan abierta a las niñas de cómo introducir sus dedos en su vagina y provocarse placer sexual íntimo entre ellas. También señala que deben de iniciar una vida sexual temprana como niñas, y esto va todo dirigido a las niñas y a las adolescentes. Después, en otra página, vemos, por ejemplo, la que expuse, Pornhub, que va orientada hacia los hombres y mujeres desde la primera infancia también y la adolescencia, e incluso compartir contenido con personas adultas. Entonces, ¿de qué tipo de educación sexual nos están hablando? Pero sí entiendo que quieran prohibir que los padres, madres de familia y tutores estén enterados de esto, obviamente. Estamos escuchando a la licenciada Jessica Huerta. Estamos dentro del programa Principium, entrevistas de vida, familia y libertades. El tema del día de hoy es, de este momento, vienen por los niños. La licenciada Jessica Huerta es experta en todo lo que tiene que ver con la nueva ley educativa, los derechos sexuales y reproductivos y la educación sexual integral. Todo esto es sumamente perverso porque están imponiendo una educación sexual anticientífica, sesgada y mutilada, pero lo más grave es para los menores de edad. Si esto lo estamos viendo en los libros de texto y en los programas educativos en México, vienen aderezados a través de las redes sociales, como nos acaba de mencionar algunas de ellas, y por supuesto por series de televisión como en Netflix, que hablan acerca de una sexualidad muy explícita, licenciada, y resulta que todo esto empujando para que los padres de familia no tengamos injerencia en la educación de los menores de edad. Licenciada, nos hablaste acerca de una ley en Ciudad de México en la cual se le impide a una persona que quizá ha llevado una vida homosexual, lésbica, bisexual, etcétera, que se le impide
que si quiere esa persona regresar a su sexo biológico, es imposible hacerlo. Es verdad, incluso podemos recordar aquel evento en Guadalajara, en Jalisco, donde se llevaba a cabo la Feria del Libro, y en la Feria del Libro había 2 psicólogos expositores, ya habían hecho un libro, es genial ese libro, lo pueden buscar más adelante, si usted me permite, licenciado, a través de su página compartir el título del libro y el autor. Acuden a esta exposición del libro grupos feministas y grupos LGBT para quemarlos y agredir físicamente a los autores de este libro. Claro, aquí tratando de evitar que los miembros o militantes de estos lobbies, de estas logias o de estas comunidades LGBT puedan regresar o salirse de este estupendio de ideas, ¿no? Entonces, obviamente, aquí vemos también que están atacando incluso al mismo homosexual, están atacando incluso a la misma mujer que tiene preferencias por otra mujer. ¿Por qué? Porque entonces los están incitando a que vivan una vida más explorativa, más inclusiva. Y cuando estas personas, por ejemplo los homosexuales, no se sienten a gusto con una vida homosexual y quieren salir de ella, no pueden hacerlo, porque son perseguidos incluso por el mismo colectivo LGBT. Son perseguidos incluso en sus redes sociales, de manera física, etcétera. Entonces aquí vemos claramente que estos lobbies trabajan precisamente para ello, para cambiar la estructura social a través de una imposición única e ideológica y totalitaria, incluso llegando a las amenazas físicas, no solo a las verbales. ¿Quiénes son o cuántos centros y capacitadores contamos aquí en México que vienen a promover una educación sexual integral? Y la cartilla de derechos sexuales y reproductivos son los siguientes. Tenemos en principal a la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AMSAC. Tenemos también a la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, AC. Tenemos también al Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenemos también Pornhub, que es la página internacional con 35 billones de suscriptores al año. Y también tenemos obviamente a la ONU, Organización Mundial de las Naciones Unidas, y también tenemos a la OMS, Organización Mundial de la Salud, entre otros centros y capacitadores nacionales como internacionales que están tratando de que todas estas políticas entren a todos nuestros países, incluidas las campañas para promoción del aborto humano, ¿verdad? Licenciada, nos estás hablando de algunos organismos, instituciones que están apoyando este tipo de... le iba a poner adjetivo, de repente no sé si ponerlo pues, pero lo hemos dicho, son perversos lo que están haciendo, es perverso lo que están haciendo. Y nos estás hablando de unos organismos, mencionaste a la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que está luchando actualmente por encontrar una vacuna en contra del coronavirus. Nos hablaste de la ONU, que también la ONU está imponiendo esto. Muchas de las personas que nos están viendo, licenciada, pueden cuestionarse cómo la ONU, cómo la OMS están hablando de esto que es perverso. ¿Es verdadero o lo estamos inventando? Es totalmente verdadero y se viene trabajando desde los años 90, cuando surgen las primeras cumbres internacionales a hablar sobre temas de población, o en este caso ellos lo catalogan como sobrepoblación, una existencia de sobrepoblación. También hablan de proyectos sustentables, y aquí mucho ojo con esa palabra, sustentable, porque sobre todo la utilizan para hablar de términos de ecología y de ambiente, pero en realidad estamos hablando de un control poblacional. Aquí estamos hablando de la caída de la natalidad, y para que una nación pueda tener sustentabilidad en cuestión de fuerza laboral, se necesita que existan personas capaces de laborar totalmente, pero para que esto suceda necesita en promedio que cada persona tenga de 2.5 hijos en delante. Lo que estamos viendo es una caída de la natalidad donde ya las personas no están teniendo hijos, y si los tienen nada más se conforman con un solo hijo. Y esto es debido a las políticas que se están empeñando en decir que entre menos hijos tengas vamos a vivir todos mejor.
Incluso vemos proyectos o infraestructuras ya en lo social, por ejemplo. Esto se puede identificar muy claramente y es cuestión de otro estudio o de otro tema para abordar después, pero me voy a permitir adelantarlo y señalarlo. Por ejemplo, anteriormente las casas eran casas grandísimas, aunque fueran de un solo piso, de una sola planta, eran grandísimas. Las casas que vemos ahora son unas sobre otras y son departamentos de 2x4. Esto para que de manera implícita o subversiva pues no puedas tener más hijos porque tu capacidad económica no te lo permite. Y esto es una estrategia también para la promoción de la caída de la natalidad, acompañado de políticas de la disminución de la población. Yo he visto mucho circular un post, una publicación donde dicen aborta un humano y planta un árbol para que vivamos mejor. Y esta publicación la he visto rodar en internet desde el 2017 en delante. Y bueno, así vamos viendo y descubriendo y nos estamos exponiendo a todas estas ideologías que precisamente son eso, son parte de una idea que se está globalizando, ¿no? Y estas frases, licenciada, que utilizan como por ejemplo la que se atribuye mucho a la ecología, que es sustentabilidad, nos están como que presionando, están como que buscando términos para espantarnos y decirnos verdaderamente somos muchos. Y hay muchas personas que quizá algunos nos están escuchando que pueden decir es que somos muchos, somos 7,200 millones de habitantes, el mundo no soporta más. Sí, sí soporta más gente, únicamente que necesitamos educarnos, pero educarnos verdaderamente, no en este tipo de educación que están pretendiendo imponerle a nuestros menores de edad, porque han fallado en cuanto a la educación sexual integral y ahora lo que antes pretendían hacer como pocos hijos para darles mucho, la familia pequeña vive mejor, estas casas más pequeñas quizá, ahora pretenden para que no tengan hijos, pretenden homosexualizarlos, licenciada, para que no se reproduzcan. Eso es completamente cierto, es verdad. Y abundando o agregando más contenido a lo que acabas de mencionar, licenciado, sobre la falsa sobrepoblación, es totalmente cierto. Por ejemplo, nos hablan mucho de que China, Corea, Japón son países sobrepoblados. Es mentira totalmente. Lo que vemos es una mala distribución. En este caso vemos ciudades completamente vacías que el gobierno está luchando, incluso está pagando a sus ciudadanos para que se vayan a vivir a esas otras ciudades. Pero la gente obviamente por cuestiones ya de vivienda y de laboral, pues ya no pueden mudarse de ciudad porque ya tienen comprometida su vida laboral en ciertos entornos o centros de trabajo, ¿no? Además de estos países en Asia, vemos otros países en Europa que también están haciendo lo mismo. Necesitan que gente se vaya a poblar a otros pueblos, a otras ciudades, etcétera. Pero la gente no lo hace. Entonces, es aquí donde dicen, es que tenemos sobrepoblación. Mentira, no tenemos sobrepoblación. Y lo comparto nuevamente, este es un nuevo tema para discutirse más adelante, pero lo que estamos diciendo tiene fundamento y tiene evidencia comprobable. Es cierto, no existe la sobrepoblación. También agregando un poco más a lo que estamos exponiendo de principio en este tema que vienen por nuestros niños, actualmente en Chile se está llevando una batalla con el gobierno chileno. Por ejemplo, quieren imponer un sistema de garantías de la niñez, también dejando de lado a los padres de familia y a los tutores y dejando de lado una educación científica, una educación basada en lo comprobable, en la verdad, para poner entonces como principal objetivo otra vez los derechos sexuales y reproductivos falsos, pues para nuestros menores de edad, una educación sexual integral, que de integral tiene toda la inclusividad de los LGBT y aborto, nada más, y la promoción del sexo para la primera infancia en delante. En Chile se está llevando a cabo esto y ahorita veía un comentario aquí que también en Colombia, y claro, en Colombia incluso ya han avanzado más en estas ideas progresivas porque veía hace 4 días, me parece, una noticia que se hizo internacional donde ya en Colombia se va a promover un día sin carne, fíjate. Y esto para ayudar a las personas que se identifican como veganos. Entonces, para respetar los derechos de los veganos en Colombia, ya va a existir un día sin carne completamente. Para dar un ejemplo de Y cómo vamos avanzando, ¿no?
Sí, y estas cosas que las vamos viendo normales, licenciada, estas cosas que vamos diciendo, sí, es mucha gente la que hay, por lo tanto no hay que tener o hay que matarlos por medio de la ley del aborto o hay que homosexualizar a los niños para que ya no tengan una relación sexual. Por eso es son todas estas tipos de leyes que estamos viéndolas en nuestro país, en México, por supuesto, en Colombia, como comentas, en Chile, en Argentina, en Perú. No es que alguien se le haya iluminado el cerebro en estas naciones para imponer, sino que vienen desde fuera, vienen desde la ONU, vienen desde la OMS, por un plan trazado ya anteriormente. ¿Tienen fechas, licenciada, este plan para decir, sabes que a todos los niños los vamos a homosexualizar, a lesbianizar, a LGTBizar? Digo, no sé este término, ¿verdad? Hay como que un plan proyectado de la ONU. Ahorita decías tú que por supuesto tienen estas frases de sustentabilidad. Hay un plan de la ONU 2030, ¿verdad? Con 17 objetivos trazados y en los cuales de forma específica nos van diciendo debe de estar impuesto esto, debe estar impuesto otro. Hablabas de una nueva constitución en Chile. En México se ha hablado de una nueva constitución, en Cuba tienen una nueva constitución, en distintos países se están hablando. Es para imponer o para quitar derechos a los padres de familia en estas constituciones. Es verdad, sí hay un plan trazado y es muy estratégico. Es precisamente la Agenda 2030 o 2030 y sí, conforme lo hemos visto en la práctica y en las iniciativas de ley que se suben a través de nuestros legisladores, diputados y senadores, sí están totalmente yendo al objetivo que es clave, eliminar la presencia de los padres en la educación y en la vida social de sus hijos, como a los tutores. Y en este caso también tratar de que la educación sea lo menos científica posible y que sea lo más adaptativa posible o inclusiva, o en este caso ideológica. Pero como ellos no aceptan el término ideología, utilizan el término teoría. Entonces ellos hablan de teorías de género, no hablan de ideologías de género, pero estamos hablando de lo mismo. También se trata principalmente de hacer que los niños sean sujetos tutelares de sus propios derechos, que sean ellos los garantes de su propio cuerpo. Claro, dejemos al niño que se cuide solo, no lo eduques, no intervengas, no lo protejas, y si se expone al peligro, ahí sí va a ser tu culpa como padre, ahí sí va a ser tu culpa como tutor, pero del gobierno jamás va a ser culpa, ¿no? Por ello, actualmente en nuestro país, a principios de este año, se implementaba un diplomado que me di a la tarea de meterme a ese diplomado y se llama de la siguiente manera y donde exponen precisamente todos estos cambios a la ley que se van a venir en delante. El diplomado se llama principalmente Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Niños. Aquí exponen que los niños principalmente no tenían derechos y por ello surge la iniciativa o el interés de garantizarle a los niños sus propios derechos. ¿Cuáles derechos sexuales principalmente? No estamos hablando de derechos a acceso a la salud, no estamos hablando de derechos a acceso a la educación, no estamos hablando de derechos a tener una familia. No, no, no. Aquí estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos y de autonomía progresiva, que ya lo veíamos expuesto hace unos minutos. Este curso o diplomado que imparte la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación, aquí en México, se llama Los derechos de la infancia y el acceso a la justicia, y como subtítulo pues obviamente tiene derechos de la infancia, marcos normativos aceptables y aplicables. Aquí ya te dice que debes o que debemos de tomar en consideración que los niños son tutelares de sus propios derechos, dejando aquí entonces a discreción del gobierno y del niño todos sus intereses, dejando de lado en principio a la participación de los padres de familia, que son quienes conviven con los niños, que son quienes viven con los niños, y argumentando principalmente ahora que se toma de pretexto la contingencia, diciendo que los padres son quienes más violentan a los niños. Por eso, con más razón, entra el gobierno a decir que es el único rector sobre los derechos de los niños, ¿no?
Aquí entonces ya estamos viendo un juego totalmente estratégico del gobierno contra los padres y exponiendo o dejando solos o libres a los menores de edad. También Solo y con depredadores, licenciada. Los están dejando solos a los niños con depredadores, con personas que van a vulnerar verdaderamente sus verdaderos derechos, con personas que van a cuidar como los padres de familia, y el Estado pretende que los dejemos en sus manos. es cierto, totalmente. Por ejemplo, a mí me gustaría exponer que México, hablando de proteger a los niños y de hacerlos garantes de sus propios derechos, de decirle al niño, es que tú tienes derechos, está bien, es cierto, y es viable que los niños tengan sus propios derechos. Por ejemplo, su derecho a su seguridad íntima, derecho a su seguridad jurídica, en fin. Pero estamos hablando también de que se incluyen ambigüedades en derecho, por ejemplo, estos de sexualidad y de autonomía progresiva, libre derecho a la personalidad, etc. Estos ponen en peligro a los niños. Además de que me gustaría exponer que México no ha ratificado protocolos de actuación en el caso en que los niños se ven involucrados en delitos o, por ejemplo, en conflictos armados. Por ejemplo, acá en Chihuahua, en la sierra, donde se da mucho que secuestren a los menores de edad para involucrarlos hacia el narcotráfico. México no ha ratificado una protección para los niños al respecto. Los está dejando vulnerables. Está más enfocado en que el niño empiece una vida sexual activa. Tampoco México ha ratificado niños. Entonces, comunicación donde se protejan los datos personales de nuestros niños al ingresar a plataformas sociales y totalmente de libre acceso para cualquier persona. Si México no ratifica esto, ¿cómo puede esto decir que nuestro Estamos hablando con la licenciada Jessica Huerta. en todo esto? Estamos teniendo un poquito de baja de intensidad de internet, licenciada, pero estamos hablando con la licenciada Jessica Huerta. Ella nos viene a hablar acerca de el tema Vienen por los niños. En este tema nos está señalando que hay muchas leyes que México o tratados que México no ha ratificado en cuanto a la protección de los menores de edad en situaciones por ejemplo, de vulnerabilidad en cuanto a lo del narcotráfico, en cuanto a conflictos armados, en cuanto a marco jurídico, etcétera. Pero lo que sí México está imponiendo es educarlos en ideología de género, licenciada. La licenciada Jessica Huerta. Licenciada, nos estás comentando anteriormente que a los menores de edad se les pretende o se les está hablando acerca de masturbación, acerca de que pueden tener relaciones sexuales con adultos. Y así lo dicen muchos de los escritos y muchos de los programas o libros de texto en nuestro país. ¿Qué repercusiones habrá con estos menores de edad, licenciada? ¿Qué visualizamos dentro de 5 años, dentro de 10 años, con estos programas que hoy se están imponiendo? ¿Qué veremos en enfermedades de transmisión sexual, en violencia contra estos menores de edad, etcétera? Aquí es peligroso y es bueno, es importante señalar el peligro. Cuando tú expones al niño a todos estos contenidos sexuales principalmente, y pero al niño tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque entonces se corre el riesgo de que el niño lo adquiera como un impulso compulsivo, se vuelve adicción. Entonces, al momento de que se vuelve adicción, fíjate, desde la primera infancia estamos entonces ya hablando de problemas físicos, emocionales y psicológicos, y no solamente llega a cuestiones o a esferas personales, sino que ya estaríamos hablando de problemas de comunicación social, problemas de interacción
familiar, estaríamos académicos, incluso ha comprobado y hay estudios, muchos, donde habla que el niño una vez expuesto a los peligros, en este caso de adicción sexual, compulsividad sexual como erotismo, masturbación, etcétera, su capacidad de aprendizaje y crecimiento y desarrollo van disminuyendo. Entonces, fíjate la gravedad de todo esto si se le expone al niño a una falta de educación sexual donde hay educación de los papás. Y por supuesto, ya teniéndolos el Estado, el gobierno con estos grupos o estos organismos que nos mencionabas como Mary Stop, como todos estos organismos, por ejemplo, de la OMS, de la ONU, de las comisiones de los derechos humanos, porque las comisiones de los derechos humanos están muy metidas, licenciada, en todos estos falsos derechos para nuestros menores de edad, y ellos, por supuesto, financian, pagan, promueven, imponen cursos en nuestras escuelas. Algunos padres que quizá nos estén escuchando, licenciada, y que digan, pues yo tengo a mis hijos en una escuela privada, pues ahí no van a llegar estos temas. Esto es falso, no van a llegar a escuelas a lo mejor que son confesionales, que son de una orientación religiosa, etcétera. ¿Van a llegar también estos cursos? Claro, porque ya estamos hablando que son derechos de los niños. Aparte de mencionar que son derechos de los niños, recordamos en, en estos cambios a la reforma educativa que se tuvieron en septiembre del año pasado, se contempla que si tú como escuela particular no contemplas los contenidos que como gobierno se te estén autorizando en la educación sexual de tus hijos, a la escuela particular se le van a imponer sanciones, incluso, y también se le contempla que como instituto privado en educación debe de ser más inclusivo. Y en esta inclusividad estamos hablando de que como gobierno te vamos a autorizar becas dependiendo de qué tan inclusivo empieces en tu colegio. O bien te vamos a quitar esas becas y esos apoyos dependiendo de qué tan seas tenidos de educación sexual a los aquí. Y esto viene así estipulado educativa. Van a intervenir en tu colegio con cámaras, van maestro de la clase y le van a preguntar qué contenidos diste hoy, y todo esto así viene redactado en la reforma educativa, no lo estoy inventando, y los invito a que lo revisen. Entonces sí, obviamente van en contra de los privados. Esta reforma educativa, ¿cómo se llama esta ley, licenciada? De educación. Nueva reforma, sí, nueva reforma educativa que se aprobó en septiembre del 2019 y se llama Nueva Escuela Mexicana o Nueva Ley General de Educación. Y Así se puede buscar. que es una ley, por supuesto, impuesta por este nuevo gobierno de izquierda, un gobierno progresista, incluso el presidente de nuestro país, así sale todos los días a decir que es un gobierno progresista, que es un gobierno que tiene esta progresión de derechos humanos, y uno puede decir, licenciada, progreso, no suena mal, ¿verdad? La palabra, pero sí suena mal los contenidos que tiene. ¿Y esto que esconde, licenciada? Sí, adelante. Por ejemplo, ahora vemos la pérdida de la patria potestad y se agrega otro nuevo término, como lo hablábamos ahorita, que es responsabilidad paternal. Aquí la diferencia entre patria potestad y responsabilidad paternal es mucha. Por ejemplo, la patria potestad te garantiza que tú pues puedes tener la seguridad de cuidar a tu hijo conforme a la ley, conforme a derechos, protegerlo, garantizarle salud, educación, vivencia, comida. Y la responsabilidad paternal es únicamente la que te limita a que como padre lleves a tus de educación sexual
se le van a dar a tu niño, hay derechos evolutivos. Y si el niño quiere tener una vida sexual activa íntima desde su cuarto, no puedes intervenir y entre otras denominaciones. Esa es la diferencia entre responsabilidad, a que tú seas responsable del gobierno y garantices la protección de tus hijos. Ahora vemos por ello que están atacando principalmente a la patria potestad para llegar a tus hijos de una manera pues directa, ¿no? Entonces, estamos hablando con la licenciada Jessica Huerta, estamos en las entrevistas de vida, familia y libertades de este mes de noviembre, Principium. Estamos hablando de que vienen por los niños menores de edad estos programas diseñados, planeados desde el organismo o de los organismos internacionales como la ONU, la OMS, la UNESCO. Ahorita la licenciada nos mencionó algunos organismos que están trabajando aquí en México, pero son los mismos organismos que están trabajando en todo el occidente, licenciada, en todos los países de América, de Europa, de África, de Asia y por supuesto de Oceanía. Sí, si me permites agregar, en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la UNICEF, como la Ley General de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y el Instituto Federal o Dependencia Federal denominada CIPINA, que es un sistema que garantiza la protección de los derechos de los menores, elaboran un manual, un folleto, y este manual o folleto se denomina Orientaciones para las áreas específicas, derechos de los niños, niñas, adolescentes en los organismos públicos de derechos humanos. ¿Qué contempla este manual? Este manual, que lo repito, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde la UNICEF, están promoviendo que como derecho y como garantía de protección de los niños, estos deben de tener una vida social más atractiva. Y cuando decimos atractiva, estamos haciendo referencia a que debe ser más inclusiva y que debe de aceptar todos los gustos, placeres y preferencias y orientaciones sexuales con las que el niño se va a ir a topar diariamente. Entonces, para que el niño no sea un ente o una persona que violente los gustos, preferencias sexuales de otros, el niño debe de aceptarlas, y además de aceptar estas preferencias debe de convivir, y además de viendo este manual con mis derechos humanos está promoviendo y ha trabajado. Entre otros términos, por ejemplo, hablan de creencias religiosas que vulneran o que exponen al niño de manera violenta a sus identidades. Aquí vemos también que esto es una lucha en contra también de la religión, en contra también de los derechos de los padres y bueno, todo esto con el fin de abolir la infancia y llegar más pronto hacia los niños, ¿no? Comentas en este último segmento que específicamente vienen en contra de alguna creencia religiosa, licenciada. Lo hemos escuchado en voz de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, diciendo que los papás no pueden educar en religión. Fíjense lo que dice la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Los padres de familia no pueden educar en religión a sus hijos. ¿Eso es un atentado en contra del derecho? Incluso ellos hacen mucho referencia y hacen mucho hincapié en decir en que la educación debe de ser laica, pero para ser laica, entonces deberíamos de decir y de exigir que se llamen en la práctica y que estas ideologías subversivas tampoco deben de enseñarse en la educación de nuestros niños. Tampoco debe de permitirse que la ideología de unos depravados llegue a la educación, incluso a la exposición del cuerpo de nuestros propios hijos. ¿Cómo vamos a permitir que una página pornográfica sea quien eduque a nuestros hijos en sexualidad? ¿Cómo vamos a permitir que una página que promueve el aborto humano sea quien eduque a nuestros hijos en sexualidad y les esté vendiendo además anticonceptivos de un solo uso, temporales, como aquellos que son permanentes a través de las cirugías? ¿Cómo vamos a permitir que colectivos
que quieren hacerle creer a nuestros hijos que están equivocados, que nacieron en un cuerpo que un acta de nacimiento que el niño es sexual y que además se le contemple en una vida de dotación de hormonas para todo su desarrollo hasta los 35 años, donde van a ingerir dosis más altas de hormonas para que nunca vuelvan a un estado en donde no se sientan identificados, a permitir que todos estos ideólogos de género sean quienes eduquen a nuestros hijos y además nos digan que como padres no tenemos derecho de padres y de tutores, y que además estén secuestrando la educación de nuestros hijos, eliminando todo lo científico, todo lo histórico, porque también están cambiando la historia, y que sea esa la nueva educación en nuestro país. Estamos hablando con la licenciada Jessica Huerta, quien nos está comentando que todos estos colectivos, todos estos grupos subversivos, licenciada, porque llegan a destruir mobiliario público en nuestras ciudades, llegan a poner en jaque a las autoridades. Uno de los grupos subversivos están tomando las comisiones de los derechos humanos, que finalmente también ellos los han financiado en nuestro país. Han tomado la Comisión de los Derechos Humanos en Ciudad de México y a nivel estados también. Estos grupos que se dedican a quemar, a incendiar edificios, a rayar mobiliario público, a agredir, a insultar personas físicamente en persona o a través de redes sociales. Ellos son los que están tomando los cursos o dando los cursos a nuestros hijos menores de edad en las escuelas o en las distintas organizaciones. Nos comentabas de CIPINA. CIPINA, allí en esta oficina, es oficina que depende de la Secretaría de Gobernación o del gobierno federal. Desde allí están saliendo estas disposiciones para enseñarles a nuestros hijos menores de edad. Y nos comentan, licenciada, que si un niño quiere cambiar su fisionomía fisiológica de sexo, pues lo puede hacer. Es decir, si quiere el niño de 8 años de edad, porque le hablaron tanto que él se siente mujer, y si se quiere cortar el pene, lo puede hacer quizá en el futuro. Es totalmente cierto, incluso ya lo estamos viendo a través de la jefa de gobierno en Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien está, que esta iniciativa avance un gran progreso en el Congreso de la Ciudad de México. Aquí lo que se pretende es que además de que se garantice la identidad transexual en los niños de cualquier edad, que se les otorgue un acta de nacimiento, también se les otorguen clínicas. Estas clínicas que son tan carísimas para el cambio de identidad sexual en nuestros niños, donde se les somete a los niños a una dosis extrema de pubertad, de tener su pubertad, y que el niño entonces, su cuerpo no empiece a desarrollarse por lo que es. Si es hombre, que no empiece a desarrollarse como hombre, y si es mujer, que no se desarrolle como mujer, evitando entonces aquí en este caso la pubertad, a través de dosis de hormonas que son bloqueadoras, que son bloqueadores, y para en esto estamos viendo que por otras ideas sexuales. Y para complementar lo que estamos diciendo, les voy a, si se puede, voy a mostrarles la imagen de una foto. Esto es dentro de una escuela en Estados Unidos, como también se está replicando en otras de aquí de Iberoamérica, en donde se les dice a los niños que el orgasmo es una cuestión positiva del cuerpo y de la identidad sexual. Voy a ver si puedo transmitirlo por aquí. Un segundo. No sé sí, estamos de equipo. Estamos hablando con la licenciada Jessica Huerta, por mientras ella verifica en su equipo si puede compartirnos alguna imagen de una escuela.
Estamos en Principium, es entrevistas de vida, familia y libertades. No sé si se pudo con la licenciada. Estamos, recuerden, transmitiendo completamente en vivo por medio de esta plataforma de Facebook, Ideología del Caos. Estamos viendo un pizarrón, licenciada. En este pizarrón se les habla precisamente a los niños son sexual. Estamos teniendo problemas de conexión. Esperemos que sí nos estén escuchando ustedes. Sabemos que el internet así es, con problemas de conexión. Licenciada, ¿sí nos escuchas? Estamos hablando con Jessica Huerta, quien nos está mostrando un pizarrón en que a los niños se les está educando en esta falsa educación sexual de derechos reproductivos, sexuales, ideológicos, etcétera. Estamos en la entrevista de Principium con la licenciada Jessica Huerta, no solo en el estado de Sonora, de Chihuahua, en todo México, y no solamente en todo México, también en Estados Unidos, en Canadá, en Perú, en Guatemala, Colombia, Chile, Bolivia, Uruguay, España, Inglaterra. En todas las naciones están imponiendo estos falsos nuevos derechos que vienen por los niños menores de edad. Al venir por los niños menores de edad, están pretendiendo quitar la patria potestad a los papás y únicamente que sea el Estado, el gobierno, el que pueda educar a los menores de edad sin que los padres de familia tengan absolutamente nada que ver en la educación de sus hijos. Estos hijos que, por supuesto, de forma natural, los padres de familia tienen el derecho preferente en la educación de sus hijos, pero ya no es así. Es ahora el gobierno, las políticas públicas las que deciden imponer estos falsos nuevos derechos para que a través de esta nueva escuela mexicana en México, por supuesto, aunque esta nueva escuela, licenciada, pudiera encontrarse en Chile, pudiera encontrarse en Argentina, en Colombia, etcétera, y es lo mismo, licenciada. Lo que se ve aquí en México con la escuela mexicana es lo mismo que se puede ver en Chile con el ESI o en Perú con la educación sexual integradora, etcétera. Sí, sí es lo mismo. Incluso podemos ver que allá se utiliza un libro denominado Escolae. El libro Escolae se les enseña a los niños desde los 0 años, es decir, desde que apenas tienen 18 meses de nacidos en adelante, ya educación sexual integral, donde se hace exploración de su propio cuerpo, en el cuerpo de los bebés, para estimularles el orgasmo. Estamos hablando de bebés de brazos, de bebés que todavía no pueden caminar, pero que ya en algunos colegios de Europa, principalmente en España, que más también. Hay todavía problemas de conexión, licenciada. No sé si nos escuchas. Ok, sí, hay a veces como que problemas de conexión. Nos hablabas que en Europa ya se están poniendo estos en práctica, se están poniendo en práctica, por ejemplo, el procurarle la masturbación a los niños desde los 18
18 meses. En México, la nueva ley educativa contempla que desde los 45 días de nacido ya se puede imponer la ideología de género, ¿verdad? La perspectiva de género, licenciada. Estamos hablando con la licenciada Jessica Huerta. Hemos tenido durante el programa, sí, desgraciadamente, problemas de conexión. Estamos transmitiendo por medio de esta plataforma Ideología del Caos. Estamos también por medio de la plataforma de Facebook México en Acción Sonora, Colonización Ideológica. Licenciada, hemos tenido algunos problemas de conexión. Pero ya prácticamente para ir cerrando, licenciada, ¿qué podemos hacer como padres de familia? Principalmente estarnos informando, no únicamente dejarnos guiar o convencer por lo que el gobierno actual nos diga. Estamos hablando de la educación de nuestros hijos. El gobierno no puede decir que no podemos participar en la educación de nuestros hijos. El gobierno no puede limitar nuestros derechos, ni puede otorgar falsos derechos a nuestros hijos. Tengamos mucho ojo con eso. Acercarnos en caso de que nos veamos en situación como estas, donde nuestros hijos ya están siendo expuestos a estos falsos y peligrosos contenidos, acercarnos a un abogado que le sepa a la materia, incluso ampararnos. Aquí en Chihuahua ya se han promovido amparos para proteger a las niñas y a los niños en todo este ámbito, incluso a nuestros adolescentes. Ya por ejemplo, se logró obtener un amparo para una niña de 11 años de primero de secundaria, a la cual ya le estaban enseñando cómo masturbarse, nada más que lo hiciera 3 veces a la semana. Y esta niña, gracias a este amparo que ganar, ya no existe esta clase perversa de educación sexual integral, porque insisten en que no es perversa, pero vemos en la práctica que sí lo es y en los contenidos que sí lo es. Y compensa el no ir a esta mala clase de educación sexual con clase de ciencia, historia, educación física, compensando y así manteniéndose en clases, ¿no? Pero fuera de esta mala educación sexual integral. Informarnos, garantizar y hacer valer los derechos, los nuestros como padres, como ciudadanos, proteger a nuestros hijos y difundir la buena información que lleguemos a encontrar nosotros a través de foros como estos, a través de personas que se dediquen a la defensa de los niños. Y bueno, yo creo que principalmente estar detrás de nuestros legisladores, diputados, senadores, alcaldes, que recordemos que ellos son temporales, nada más están en el poder 2, 3 años. Recordar que es su deber garantizar que nuestra sociedad sea totalmente en base al bien común, a la ciencia y a la garantía de nuestros derechos. Entonces, estar detrás de toda esta buena información y hacer valer nuestros derechos es lo que yo recomiendo. Ser valientes, principalmente. La licenciada Jessica Huerta es una joven muy valiente de Chihuahua. Claro que se ha enfrentado a estos poderes, a los legisladores, a las autoridades, a los legisladores federales, estatales, a senadores, y es un ejemplo. ¿Dónde pudiéramos encontrar en redes sociales, licenciada? ¿Dónde te pudiéramos encontrar en redes sociales? La página social más uso es Facebook. Pueden entrar así como Jessica Web y me pongo a sus órdenes. No uso otras páginas para las páginas sociales, pues Facebook a la hora. Agradecemos a la licenciada Jessica Huerta, encontrándola en Facebook, Jessica Huerta, para cualquier información que deseemos o tenerla de contacto, por supuesto, a través de esta red de Facebook, Jessica Huerta. Licenciada, muchísimas gracias por esta oportunidad de abrirnos los ojos como padres de familia, como tutores, como maestros, como directivos, como personas que participamos dentro de esta sociedad. No Gracias sé a todos ustedes si por nos el tiempo que se dedican a estarse informando. ¿Se escucha bien ahí? Y ahora sí, licenciada. Perfecto.
la protección de nuestros niños. Gracias por ello, por informarse y por difundir buena información y por ser valientes. Incluso para difundir información hay que ser valientes. Muchísimas gracias, licenciada. Hemos tenido problemas de conexión, pero aquí estamos. Gracias a ustedes. Compartan lo más posible este programa. Nos vemos a las 12 del mediodía, hora de Sonora, 1 de la tarde, hora de Ciudad de México, con una nueva entrevista con la licenciada Alicia Chavira, que nos hablará acerca de los libros de texto en nuestro país. Muchísimas gracias, licenciada. Buena tarde a todos ustedes.